Imagina esto. Cada día de tu vida, te moldeas a las expectativas ajenas, borrando tus propios límites para encajar en un molde que nunca elegiste. Persigues validación como si fuera aire, temes ser juzgado y crees que tu valor depende de lo que los demás piensan de ti. Pero, ¿y si todo esto fuera una trampa? ¿Y si la verdadera libertad y confianza nacieran en el momento exacto en que dejas de buscar aprobación? Michelle de Montaigne, una mente adelantada siglos a su tiempo, destapó esta paradoja con una claridad brutal. No hablaba de simples teorías, sino de un grito despiadado para despertar. Observó cómo las personas se encarcelaban a sí mismas, atrapadas en inseguridades que ellas mismas habían creado. Para Montaigne, la verdadera clave no era controlar la vida, sino rendirse a su flujo natural. Piensa en esto. ¿Cuánto sufrimiento viene de intentar encajar en estándares arbitrarios? ¿Cuántas oportunidades pierdes por miedo a fallar o ser malinterpretado? La filosofía de Montaigne revela una verdad tan simple que asusta. Cuanto más te liberas del peso de las expectativas, más cerca estás de tu esencia. Que la incertidumbre es inevitable, y que la verdadera fortaleza radica en aceptarlo todo sin resistencia. Pero dejar de preocuparte no significa rendirte o volverte indiferente. Al contrario, significa liberarte de la constante necesidad de demostrar tu valía, soltar la compulsión de sobreanalizar cada decisión y abandonar el hábito autodestructivo de buscar validación en cada mirada ajena. Es vivir con intención, actuar desde tu verdad, sin la carga de justificar cada paso. Montaigne pasó años estudiando el comportamiento humano, analizando cómo las personas se convertían en prisioneras de sus propias mentes. ¿Por qué permitimos que opiniones ajenas dicten nuestras decisiones? ¿Por qué nos obsesionamos con controlar cada detalle, cuando la vida es, por naturaleza, incontrolable? Y aquí está la paradoja. Cuanto menos te importa probar tu valía, más poderoso te vuelves. Las personas más magnéticas no son las que buscan desesperadamente ser queridas, sino aquellas que irradian autenticidad sin pedir disculpas. Du Montaigne entendió esto mucho antes de que la ciencia moderna lo confirmara. La autenticidad atrae porque refleja la libertad que todos anhelamos. Cuando dejas de temer al rechazo, te das permiso para existir sin máscaras. Cuando dejas de intentar controlar todo, haces espacio para que la vida te sorprenda. Y cuando sueltas la necesidad de validación, las relaciones se vuelven más reales, las decisiones más claras y las oportunidades llegan sin esfuerzo, porque actúas desde la plenitud y no desde la carencia. Montaigne nos enseñó que la mayor parte del sufrimiento humano viene de resistir la realidad, de luchar contra la incertidumbre y de aferrarse a ideales inalcanzables. Pero cuando dejas de resistirte, cuando te rindes a la imperfección y abrazas la incertidumbre como parte inevitable de la existencia, algo cambia. Las cargas desaparecen. El ruido mental se disipa. Y en ese espacio de silencio, encuentras algo invaluable: paz. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras sin consecuencias. Es vivir sin el peso constante de justificarte. Es darte permiso para ser, sin medir cada paso con los estándares de otros. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo integras, descubres que la vida no solo se vuelve más liviana, se vuelve infinitamente más rica y significativa. Montaigne no solo exploró esta verdad, la vivió. Se negó a ser esclavo del miedo, rompió con las expectativas sociales y construyó una existencia que giraba en torno a la libertad interior. Y su legado nos deja una pregunta que, si te atreves a responder con honestidad, podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si dejaras de preocuparte por todo lo que no puedes controlar? Porque en el momento en que lo haces, en el instante en que decides soltar, todo, absolutamente todo, comienza a encajar. La vida es un océano indomable. No importa cuánto nos esforcemos en construir muros contra la marea, siempre habrá corrientes fuera de nuestro control. Y, sin embargo, seguimos aferrándonos a la idea de que podemos gobernar el flujo, como si tuviéramos el poder de frenar el viento o detener el avance de las olas. Aceptar esta verdad no es un acto de derrota, sino un salto hacia la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué aferrarnos a la ilusión del control cuando la verdadera fortaleza radica en la capacidad de adaptarnos, de fluir con lo que la vida nos presenta?
¿Qué pasaría si viéramos los errores y fracasos no como manchas en nuestra historia, sino como pinceladas necesarias en la obra maestra de nuestra evolución? Cada paso en falso, cada tropiezo, es una lección que nos acerca más a quienes realmente estamos destinados a ser. Imagina, por un momento, la ligereza de caminar por la vida sin el peso de querer predecir cada giro del destino. Sin la carga de diseccionar cada decisión hasta paralizarte por el miedo de cometer un error. Los grandes pensadores, los artistas que dejaron huella, los líderes que cambiaron el curso de la historia, no fueron inmunes al rechazo ni al fracaso. De hecho, muchos de ellos fallaron una y otra vez. Lo que los hizo diferentes fue su capacidad para entender que esos fracasos no eran el fin, sino el combustible necesario para su crecimiento. No buscaron la validación de la multitud, porque sabían que habían encontrado algo mucho más valioso, la autenticidad de vivir fieles a sí mismos, sin máscaras ni pretensiones. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando sueltas la necesidad de impresionar o de encajar en moldes ajenos, tu energía deja de diseminarse en lo superficial y se concentra en tu esencia más profunda. Ya no vives con la ansiedad de querer agradar, sino que comienzas a irradiar una confianza tranquila, una seguridad interna que no depende del aplauso ni del reconocimiento externo. Las personas lo notan. Se sienten atraídas por esa paz interior que solo quien ha dejado de luchar contra la corriente puede poseer. ¿Te has preguntado por qué algunos parecen navegar la vida con una gracia serena, mientras otros se desgastan luchando contra cada ola? La diferencia no siempre está en el talento, la inteligencia o la suerte, sino en la capacidad de soltar lo innecesario. Montané nos enseña algo profundo y liberador. Cuanto más soltamos, más espacio creamos para recibir. Es como si la vida, al ver que hemos dejado ir el peso innecesario, nos abriera puertas que antes no podíamos ver. Cuando dejamos de temerle al fracaso, nos arriesgamos más, porque entendemos que cada intento es una oportunidad de aprender, no de caer. Cuando dejamos de buscar aprobación, no solo nos volvemos más auténticos, sino que nuestra energía se vuelve magnética, como un faro que atrae lo que realmente necesitamos. No se trata de rendirse a la apatía, sino de redirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, dejando que las oportunidades inesperadas lleguen a nosotros sin las barreras de nuestras propias expectativas, sin los muros que levantamos para protegernos de lo que no entendemos. Ahora, haz una pausa y piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has renunciado a un sueño por miedo al juicio de los demás? ¿Cuántas veces te has atormentado mentalmente por errores pasados, como si el arrepentimiento pudiera cambiar la realidad? El enfoque de Montané es una auténtica liberación porque nos recuerda una verdad fundamental. El pasado es solo un eco, el futuro es un misterio, y la única verdad tangible que tenemos es el momento presente. Y cuando abrazas este momento con todos sus altibajos, con su caos y su belleza, algo dentro de ti cambia. Algo dentro de ti se libera. Esa es la verdadera magia del desapego, la comprensión de que no necesitas controlar ni prever todo para vivir plenamente. Lo más paradójico es que, al soltar, no solo no pierdes, sino que ganamos algo mucho más valioso, conexiones más profundas y genuinas. Cuando dejas de intentar moldear a los demás a tu propia voluntad, cuando dejas de tratar de encajar a las personas en tus expectativas, tus relaciones florecen. Y no florecen porque hayas cambiado a los demás, sino porque has cambiado la manera en la que te relacionas con ellos. Alguien que practica el desapego no necesita que las personas sean de cierta manera para sentirse seguro. No hay control, solo respeto mutuo, y esa libertad es lo que realmente fortalece cualquier conexión. Es esa ausencia de control sofocante lo que hace que la presencia de esa persona sea aún más valorada, más apreciada. Piensa por un momento. ¿Te has dado cuenta de que quienes más anhelan atención son los que, paradójicamente, menos atención reciben? ¿Y que aquellos que están en paz consigo mismos atraen naturalmente a los demás? Este fenómeno ocurre porque la forma en que te relacionas con el mundo refleja la relación que tienes contigo mismo. Si buscas desesperadamente validación externa, es una señal de que aún no te has validado a ti mismo. Si temes la soledad, es porque aún no has encontrado plenitud en tu propia compañía. Pero aquí está la clave. En el momento en que te enfocas en construir tu paz interior, en lugar de manipular las circunstancias externas,
la vida comienza a responderte de formas inesperadas. Te vuelves inmune a las críticas, enfrentas la incertidumbre con serenidad y puedes amar sin la necesidad de poseer o controlar. Esto no es desconexión emocional, es presencia sin apego, es involucrarse con la vida intensamente pero sin encadenarse a los resultados. Montané, con su visión aguda y profunda, nos recuerda algo fundamental. El control es una ilusión que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento innecesario. Vivimos obsesionados con la idea de tener todo bajo control, de asegurarnos que cada paso sea calculado, de anticipar lo que vendrá. Pero la verdad, aunque nos cueste aceptar, es que ninguna cantidad de preocupación evitará lo inevitable. Ningún exceso de planificación, por más detallada que sea, blindará tu vida contra lo impredecible. Y aún así, seguimos luchando contra lo que no podemos controlar. Entonces, ¿por qué no soltar? ¿Por qué no confiar en que, al dejar ir las riendas que creemos tener sobre nuestra vida, la vida misma encontrará su propio equilibrio? Si solo confiamos en ese flujo, en ese movimiento natural, todo se acomoda de la manera que debe ser. Piensa, por un momento, en los momentos más hermosos y trascendentes de tu existencia. ¿Fueron aquellos que planeaste meticulosamente, que controlaste con precisión, o aquellos que te sorprendieron sin previo aviso, cuando menos lo esperabas? El amor, la inspiración, la creatividad y hasta el éxito, esas grandes experiencias que marcan nuestras vidas, a menudo no surgen cuando los perseguimos con desesperación, sino cuando nos permitimos que lleguen de forma orgánica. La vida tiene una forma única de sorprendernos, pero necesitamos aprender a ceder ante su imprevisibilidad, a recibir sin la necesidad de forzarla. El artista que se libera de la obsesión por la aceptación pública crea obras que trascienden el tiempo. Obras que no solo hablan de su talento, sino de su autenticidad, de su capacidad para entregarse sin esperar nada a cambio. El emprendedor que deja de temer al fracaso se arriesga, y ese riesgo no solo lo transforma a él, sino a todo un sector, a toda una industria. La persona que deja de buscar amor con ansiedad, que se acepta tal como es, descubre que el amor más genuino llega cuando ya no se busca, cuando se es capaz de estar en paz con uno mismo. La vida no es una batalla constante contra la incertidumbre, es un baile con ella, es aprender a moverse con la corriente en lugar de luchar contra ella. Montané, con una claridad brutal, nos invita a abrazar las imperfecciones de la existencia, a ver la belleza incluso en el caos. Porque cuando te permites aceptar lo impredecible, cuando dejas de aferrarte a la necesidad de controlar cada aspecto de tu vida, es cuando realmente encuentras la libertad. La verdadera libertad no nace de dominar la vida, de tener todo planificado, sino de aprender a fluir con ella, de aceptar que no todo tiene que estar resuelto para que todo se acomode a su debido tiempo. Entonces, la pregunta inevitable que surge es, ¿qué estás dispuesto a soltar hoy? ¿Qué estás dispuesto a liberar de tus manos, para abrir espacio a algo más grande, más profundo, más significativo de lo que jamás imaginaste? ¿Estás listo para confiar en que el soltar no significa perder, sino ganar, para dejar que la vida te sorprenda en toda su plenitud? La respuesta está en ti, en tu disposición para rendirte al flujo natural de la vida y dejar que la magia comience.